Buenas tardes, nuevamente bienvenidas y bienvenidos a Derecho y Humanidad, por un derecho justo, humano y comprometido con la sociedad. Tuvimos una pequeña, bueno, no pequeña, una gran descarga eléctrica que pues tuvieron aquí sus incidencias en los equipos de Radio Impo. Por consiguiente, pues esperemos que no tengamos ya más problemas con el tema de la energía. A todas las personas que nos están acompañando, pues lamentamos esta situación que es ajena completamente a Derecho y Humanidad y también ajena a las personas que nos apoyan aquí en Radio Impo y que siempre nos dan soporte para hacer posible Derecho y Humanidad aquí con ustedes. Después de esta pequeña aclaración, porque justo no dije que eran los duendes que quizá se quedan en el estudio, los ¿no? aluches. Los aluches. Ahí le mandamos un saludo al doctor Juan Alfredo Polo con el programa de Relatos Inexplicables, que precisamente yo pensaba en estos aluches y duendes de la electricidad que están presentes, pero sin duda pues ya ha sido reparado esta cuestión. Esperemos que no vuelva a pasar estas descargas eléctricas. Pero seguimos aquí dialogando con el ingeniero Eliseo Ortega León, ingeniero y abogado, amigo de Derecho y Humanidad, es también pues un miembro de la comunidad altruista de México, le gusta apoyar además de en obras físicas de concreto, hace obras sociales y obras espirituales también, y además es un gran amigo al cual yo particularmente estimo mucho, es un salmón, ¿no? Salmón de Pro. Y pues está aquí con nosotros para hablar de este tema de ingeniería y derecho. ¿Qué es la ingeniería? ¿Qué es el derecho? ¿Cómo se vinculan? Y pues esperemos que nos sigan acompañando. Estoy seguro que va a ser un programa bastante interesante. Está también con nosotros María. Nuevamente bienvenida, María. Muchas gracias. Que ya está apoyándonos, conduciendo y colaborando como siempre, porque habías estado un poquito malita, ¿no? Sí, así es, estuve un poco delicada de salud, pero bueno, pues ya estoy restablecida y bueno, pues ya a seguir adelante. Y además también tenemos esta buena noticia, porque María pues se integra a la planta docente, ¿no? Así es, ya muy pronto ya estaré dentro también de la plantilla de la docencia. Pues bueno, ya tendremos entonces más noticias. Entonces son muy buenas noticias todas las que hemos recibido el día de hoy. Si hay alguna pregunta, comentario, pues te invitamos a que nos las hagas llegar por medio de nuestras redes sociales. Y pues bienvenido, mi querido ingeniero Eliseo Ortega León. Muchas gracias por la invitación. Pues seguimos reflexionando. Nos platicábamos en el corte qué es ser ingeniero, que en tu trayectoria de vida empezaste a trabajar con tu papá en las obras, ¿no? Así es. Y que ahí pues se te dio el amor, ¿no? El amor a la construcción. Sí, son experiencias que vivimos desde pequeños, toda mi familia. Construir, crear, trascender a partir de la creación de cosas que haces con tus manos, pues te lleva en tu formación profesional, pues también a seguir con las mismas intenciones de aquellas que inicialmente tuviste de niño. Entonces yo te preguntaba, ¿por qué ingeniería civil y no arquitectura o no otra ingeniería, no? Pues nunca me llamó la atención arquitectura. Nunca, así como nunca quise estudiar en el poli, a propósito de lo que hablamos hace rato, tampoco me nació jamás estudiar arquitectura, aunque hay que decirlo claramente, la ingeniería civil y la arquitectura y otras disciplinas están íntimamente vinculadas por el beneficio de la sociedad, del usuario de los edificios. Que un poquito es como el derecho y la ingeniería, ¿no? Así es. Pero porque hace un momento les decía que el ingeniero Ortega León es 100% hecho en CEU, porque sus 3 carreras y su especialidad las tiene hechas ahí. Entonces, por esa razón nunca hubiera estudiado en el poli. Porque si no hubiera sido, como decíamos hace un momento, burro con garras, ¿no? Y entonces, ingeniería civil, ¿qué es lo que hace un ingeniero civil? Un ingeniero civil se encarga es que ya no podemos hablar de las actividades puras de un profesionista. Todas las profesiones ya tienen que ser multidisciplinarias, interdisciplinarias, para poder llevar satisfactoriamente a cabo cualquier actividad. Desde la construcción de una casa, dependes de un urbanista, de un arquitecto, de un topógrafo,
de diferentes profesiones hasta el diseño de la instalación en sí. Si es una casa, pues es más sencilla; si es un hospital, si es un edificio de oficinas, si es un centro comercial, se vuelve todavía más complejo la relación. Entonces, el ingeniero civil podríamos decir que encabeza estos equipos al ser su conocimiento más amplio en cuanto a normatividad en primer lugar, en cuanto a gestión, administración de las obras y después en cuanto a cuestiones técnicas. Pero esa sería su función, encabezar esos grupos para poder aplicar bien la normatividad y los criterios técnicos para las obras, para las construcciones. Cuando hablamos de criterios, o sea, porque la palabra normatividad pues es más clara, ¿no? Aquí para el público que nos escucha, para nuestro entendimiento jurídico, pero cuando hablamos de criterios técnicos de obra, ¿cómo sería uno de esos? Los criterios técnicos ya están normados. Se le llaman criterios técnicos, podríamos decirlo para hacerlo de la manera más simple, a obedecer la normatividad, pero saber de qué manera obedecerla, de qué manera aplicarla y de qué manera plasmarla en un proyecto. Vaya, estoy tratando de entender, entonces un ingeniero civil sería como un ingeniero abogado. Un ingeniero abogado, exactamente. Nosotros no podemos, hay un dicho, nosotros ya no inventamos el hilo negro, ya lo venden en carretes. Tenemos una serie de reglamentación, de normatividad, de leyes, que ya rigen absolutamente toda nuestra actividad. Desde qué puedes hacer en un predio, qué puedes hacer, qué no puedes hacer también, qué altura puedes tener, cómo puedes construir, qué áreas verdes de infiltración de aguas hacia el manto freático debes considerar, qué tipos de materiales incluso para utilizar. Ya todo está absolutamente normado. Un ingeniero que se precia de ir avanzando en su formación debe ser porque va conociendo más y más de normatividad y la manera en que debe aplicarse. Entonces, sí, realmente se vuelve un criterio técnico, ¿no, María? Así es, o sea, realmente van enlazadas lo que es la carrera de ingeniería y la carrera de derecho, ¿no? O sea, porque debes de conocer todo lo que es la normatividad, todas las leyes, ¿no? Ley de la obra, etcétera, etcétera, para que justamente cuando pongan en práctica o en praxis la obra, pues ya tengan el conocimiento, ¿no? Que a su vez lo puedan transmitir a los demás compañeros, ¿no? Sí, en el Distrito Federal y después en el resto de las entidades existe una figura muy importante en cuestiones técnicas, que es el director responsable de obra. Aquí en México, aquí en la Ciudad de México hemos tenido una serie de problemas a raíz del sismo muy grande, que se ha cuestionado mucho la figura del DRO, pero yo creo que también es algo injusto. El DRO es un vínculo entre el particular y la parte oficial de las autoridades. Y este DRO posteriormente, ya que viste que es algo legal, que no te vas a meter en problemas también tanto tú como el dueño para hacer cierta obra, pues adelante, ¿no? Ya te vas hacia la parte de derechos, de impuestos, revisar, como comentaba hace rato, qué puedes construir y qué no puedes construir, si puedes hacer solo viviendas, si puedes hacer comercio, si puedes hacer algo mixto. Oficinas, sí. Es normatividad al 100%. Pero por ejemplo, cuando tienes así cosas mixtas, pues entonces estamos en un problema, ¿no? Si la normatividad no te lo permite. La normatividad es muy clara. No alcanza a cubrir como toda normatividad todo, ¿no? Siempre queda algún hueco legal. Pero la evolución que ha tenido la normativa en el DF es increíble. A raíz del sismo del 85 se refinó muchísimo, y a raíz del sismo del 2017 todavía más. Entonces vamos bien en la manera en que se está normando el crecimiento de la ciudad en cuanto a construcciones. Bueno, pues por lo menos eso es algo bueno, ¿no? Creo que ahí las personas, como es tu caso, pues están haciendo su función de una manera muy profesional y buscan que sea de la mejor manera posible, entonces. Sí, además de que es una responsabilidad muy grande, así como es tu responsabilidad, como decíamos al principio, colar una losa y que esta losa no se cuelgue y
tenga filtraciones de agua y dañe tus zapatos electrónicos, esa misma responsabilidad se magnifica por 10, por 20, por 50, no sé, por la cantidad de vidas que dependan de esa construcción. Y estamos hablando de la firma, ¿no? Solo de la firma, pero la firma como director responsable de obra involucra muchísimas cosas. Involucra que alguien ya te evalúe para empezar. O sea, aquí en el Distrito Federal existe la Comisión de Admisión de Directores, Responsables de Obras y Corresponsales que te evalúan. Y es una evaluación muy estricta, muy estricta. Tienes que prepararte asiduamente, para poder preparar ese examen, revisar un proyecto, te evalúan sobre normatividad y te evalúan sobre tu proyecto. O sea, sí requieres una preparación para que se te autorice a ejercer como tal. No hace mucho todavía se cuestionaba mucho el papel de los DRO. Se decía que incluso gente con bachillerato o secundaria sin concluir podía aspirar a ser DRO, pero de ninguna manera. No, pues no, de ninguna manera. Ingeniería. Eso es algo que hay que dejar muy claro. Los medios estuvieron alterando información, alterando los hechos para crear amarillismo, sensacionalismo de la sociedad. Y justo estamos hablando ahorita en el corte antes del programa, pues el tema de los medios, ¿no? Uh-huh. Y bueno, con el sismo del 2017 también se mencionó mediáticamente que había varias construcciones que sobrepasaban la norma. Justo ahorita se me viene a la mente el ejemplo de la Plaza Arts, que se vino abajo. Uh-huh. Y ya ves que en este sexenio ha estado viendo en la ciudad pues una serie de construcciones, por ejemplo, en lugares que desde la perspectiva más básica, desde el sentido común, pues parece que no hay una autorización para hacer condominios en lugares residenciales o cosas así. ¿Es eso correcto? ¿Hay alguna situación ahí que deberíamos de revisar, ingeniero? Mira, desconozco mucho sobre el caso de la plaza, solo que se cayó. Solo que se cayó una parte, se vino abajo. No conozco el dictamen, no conozco los documentos periciales, no podría opinar en ese sentido, pero creo que hay un caso más emblemático sobre esta crisis de vivienda que ha habido, y es esta serie de edificios que está por construirse enfrente de Ciudad Universitaria, de Big Grand. Hay normatividades locales, o sea, hay localidades, incluso para ese predio en específico. Después hay para la manzana, después hay para una zona, después para la colonia, para la delegación, después para la entidad, para la Ciudad de México. Y finalmente tú sabes que tenemos normativa federal y tratados internacionales, ¿no? Exactamente, lo que te decía, esto llega hasta el ámbito internacional. Hasta el ámbito internacional, exactamente. Pues mira qué buen ejemplo sacaste. Vamos a ir a un corte, regresamos en un momento más a Derecho y Humanidad para seguir hablando sobre esta vinculación entre la ingeniería del derecho con el ingeniero y abogado Eliseo Ortega León. Y regresamos en un momento. Regresamos a Derecho y Humanidad, por un derecho justo, humano y comprometido con la sociedad. Seguimos hablando con el ingeniero Eliseo Ortega León sobre ingeniería y derecho, sus vinculaciones y aplicaciones. Y justo ahorita estábamos hablando de un tema muy interesante, ¿verdad, María? Sobre el tema del Big Grand. Bueno, pues es casi lo mismo, ¿no? Big Grand es una empresa gigantesca de desarrollo inmobiliario en la Ciudad de México. Tiene desarrollos por donde sea, tiene mucha fuerza, muchísima fuerza. Y es muy probable que gane en este cuestionamiento sobre su edificio que se está haciendo cerca de Ciudad Universitaria. Aunque tengo por conocimiento de los medios, parece que la máxima casa de estudios hizo un amparo. Recientemente pararon la obra, ¿no? Está ahorita en revisión porque si hacen esos edificios van a perder la declaratoria, México perdería la declaratoria como patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO como bien tangible. Rompe con tratados internacionales, tú lo decías. Pero Big Grand está cumpliendo con la normatividad local.
Por eso precisamente es un tema de constitucionalidad Así y un es, tema de jerarquía de las leyes. y de los tratados internacionales. Así es. Que se va a revisar y a ver cuál es la que tiene más peso, justamente, y ya de ahí el amparo si es negado o... Sí, hay que estar muy al pendiente de ese caso porque Yo creo que va a dar las directrices de los seguramente siguientes años. se va a hacer una jurisprudencia por ahí en ese sentido. Sí, sin duda. Y un poquito por ahí en tu experiencia como ingeniero, en lo que fue, lo que es la construcción en la ciudad y lo que fue todos estos temblores, ¿cuáles son las colonias donde deberíamos tener más cuidado? Mira, la Ciudad de México completa está en una zona sísmica. Yo creo que lo que debemos hacer es tener cuidado cada uno sobre nuestra casa, nuestro departamento, lo que tengamos en particular. De otro modo, tratar de cuidarnos así a lo macro sería muy difícil. Debemos crear espacios seguros dentro de nuestro propio hogar. Vaya, o sea, el problema es que tenemos que, bueno, hicimos una ciudad abajo de un lago, ¿no? Sobre el lago. Encima de un lago. Sobre el lago. Sobre el Sí, lago. entonces de ahí viene todo el problema. Sí, sí, vivimos en una zona sísmica. El país es una zona sísmica. Desde el sur hasta el centro. Pero incluso hay colonias donde esto se nota más, ¿no? Yo, por ejemplo, me acuerdo, tengo ahorita en la memoria, en Iztapalapa, la colonia Jacarandas, que tiene una grieta que prácticamente la partió en dos, y ahí está la Y grieta. sigue, exactamente. Toda la Ciudad de México está asentada sobre fisuras y agrietamientos del suelo. Entonces, por eso te digo, tratar de cuidarnos a lo macro va a ser muy difícil. Tratar de cumplir con el reglamento de construcciones, que nuestro proyectista, que nuestro constructor, nuestro supervisor cumpla con la normatividad, eso es lo que nos correspondería. Entonces ahí viene la idea de que alguien como tú, digamos, se interesa en el derecho, ¿no? Con la idea de profundizar ese cumplimiento. Un ingeniero puede cumplir con la normatividad. La normatividad es bastante sencilla, bastante asimilable por un profesionista que esté acostumbrado a cumplir con ciertos términos, con ciertos procedimientos y vamos a decir que ciertos procedimientos que te va exigiendo el gobierno que vayas cumpliendo. Porque el gobierno lo que te exige es que cumples la normatividad, no te exige algo que esté fuera de eso. Y con eso podemos crear zonas seguras. Lo que sucede, ¿qué pasa en Iztapalapa a diferencia, por ejemplo, de zonas como la colonia Roma, ¿no? o como la colonia... Creo que la colonia Roma también ya está... Sí, está. O la del Valle. Está muy dañada. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es muy sencilla. En Iztapalapa no hay dinero para pagarle a un proyectista. La gente de Iztapalapa, mucha gente de Iztapalapa, no toda obviamente, no tiene dinero para pagarle a un proyectista, no tiene dinero para pagarle a un buen constructor y a un buen supervisor de la obra. Eso incide en que tu obra sea de mala calidad, que el proyecto sea malo, que el concreto, por ejemplo, no esté bien colado, que el acero no esté bien traslapado, que todo eso está contemplado en la normatividad. ¿Desde dónde pones el castillo más, que podría resultar más insignificante, hasta poner menos varilla en tu losa? Eso incide en que si no lo revisa un ingeniero o un arquitecto, el DRO básicamente, y vives en una zona de riesgo, se duplica, se triplica, se multiplica por N veces el riesgo de daño en una construcción. Entonces, el ingeniero no tiene que ser por fuerza abogado, debe saber mucho de leyes. Hay un ingeniero, olvidé su nombre por desgracia, acaba de morir, el ingeniero Coyoc, Jesús Antonio Coyoc. ¿Lo conociste? No, pero sí lo llegué a escuchar. Jesús Antonio Coyoc nos hacía una comparación un poco burda, un poco simplona, pero que es esencial. Cuando uno comienza a trabajar, nos llamaba el ingenieros de zapatos sucios. Y cuando ya llegabas a un cierto nivel de experiencia, de conocimientos, de calidad de tu trabajo, te convertías en un ingeniero de zapatos limpios. ¿Cuál era la diferencia? Que el ingeniero de zapatos sucios estaba en obra, ¿no? Aprendiendo, y el ingeniero de zapatos limpios ya trae un cúmulo de conocimientos que le hace tener dentro de la misma industria otro giro
de la profesión, de aplicar la profesión. Yo creo que el conocimiento de la normatividad e irse preparando es importantísimo para lograr esto. Yo creo que hace rato decías que presumías, ¿no? No sé cómo lo hayas dicho, pero presumías de lo que yo estudié. Realmente no es como seguir estudiando. Yo me considero un ingeniero y el resto de lo que hagas después es en pro de seguir capacitándote para la misma área de la ingeniería. Yo no pienso, cuando ya puedo ejercer la carrera de Derecho, no pienso hacer juicios familiares, ¿no? O pedir alguna pensión alimenticia. No, es para... Ahora sí que las damas que nos escuchan, pues ya se salvaron. Es para poder interpretar y poder comunicar y poder integrar mejor el conocimiento de la normatividad para el conocimiento de la ingeniería y poder transmitirlo de manera eficiente. Claro, no, y además tú lo dijiste hace un momento, los conocimientos hoy por hoy son multidisciplinarios, ¿no? Ya es imposible el día de hoy decir, bueno, yo con mis conocimientos de derecho, ya con eso yo voy a estar resolviendo mis casos, o voy a dar clases, o voy a trabajar, porque la realidad te ubica, ¿no? Incluso me atrevo a decir a la gente que nos está viendo, o sea, las 3 personas que estamos aquí compartimos esa misma visión. Así es. Entonces yo creo que con más razón en un campo como la ingeniería y la construcción, pues esto es fundamental, tú lo has mencionado. Yo creo que la ingeniería civil, el DRO en particular, y después las constructoras, y curiosamente no las EDUBI, están bajo lupa de la sociedad. ¿Por qué? Porque se empezó a cuestionar nuestro trabajo. Los medios nos pusieron contra la lona porque, bueno, simplemente hay una acusación de asesinato, si no me equivoco, en el caso de la escuela del colegio Repsamen. Se le acusó de asesinato al DRO. No fue una falla administrativa, no fue la ley consideró que fue asesinato. Entonces, seguir preparándonos, seguir integrando conocimientos, poder ayudar al gremio, poder ayudar a nuestros compañeros, así sea de la manera más sencilla, yo creo que es indispensable. Oye, me voy a meter en ese tema escabroso que familiarmente para nosotros, en mi familia es complejo, porque a uno de mis tíos, al cual le mandamos un saludo desde aquí, al tío Oscar, si nos estás escuchando, tío, te mandamos un abrazo fraterno. Mi sobrinito, digamos, estaba entre estas víctimas, y seguimos el juicio de manera muy, muy oportuna. ¿Sí había una responsabilidad del director responsable de obra? En tu opinión, como experto y además como director responsable de obra. Yo conozco el caso solo por lo que ha salido en los medios. Pero por lo que puedes ver de la estructura. No se tiene, lo que sé es que y aquí va una crítica también para esas brigadas de que valerosamente y se les agradece que hayan salido a diagnosticar edificios, pero no puedes hablar con conocimiento de causa, con el conocimiento, con los hechos mínimos. Aquí me viene a la cabeza Sherlock Holmes, ¿no? Uh-huh. Él decía, las evidencias son los ladrillos sobre los cuales voy a construir mi opinión. Yo no he visto, no sé si tú has tenido en tus manos el peritaje del caso Repsamen. No. Yo no lo he tenido. Yo sé únicamente que el edificio se le construyó cierta obra que no debía hacerse y que se atribuye a eso que haya colapsado. Al peso, ¿no? Al sobrepeso. Pero realmente no me puede constar. Sería hablar muy a la ligera, extender una opinión. Con gusto puedo investigarlo y si quieres, después lo tratamos. Sí, pues ya estamos comprometiendo un segundo programa. Entonces. Pero sería muy, muy comprometedor para mí y para el gremio decir que alguien tiene o no responsabilidad. Vaya. Pues eso es, porque es un tema que sigue presente, ¿no? Estuvo presente en las campañas electorales, sigue estando presente con los deudos y las víctimas, y pues también está ahí presente para la sociedad, ¿no, María? Así es, y pues realmente sí fue muy lamentable las pérdidas que
que se tuvieron en el colegio, al igual que también en otros edificios, ¿no? Que también fueron pues también víctimas de este desastre, pero que también a mí ahorita me causa un poquito de sensación el saber qué pasa con estos edificios que se han construido, por ejemplo en Reforma, el edificio de Vancomer, que llegué a tener la oportunidad de platicar con gente que estuvo viviendo el sismo ahí en el edificio de 40 y tantos pisos y que pues sentía que se caía y no se caía. ¿Cómo hoy en día piensan o están estructurados estos edificios para que supuestamente, bueno, no caigan? La ingeniería sísmica en México ha tenido un crecimiento exponencial. Hay una ciencia, no una ciencia, es una disciplina, yo me niego a llamarle ciencia. Hay una disciplina que se llama mecánica de suelos. Okay. México es pionera en el conocimiento, en la creación de conocimiento de la mecánica de suelos. Sin embargo, también debemos sumar la experiencia, el expertise y los recursos, tanto de dinero como técnicos, como humanos, con que cuentan las grandes empresas transnacionales de diseño estructural. Tanto ninguna de las torres de Reforma ha sido diseñada 100% por mexicanos. Hay software, hay equipos, supercomputadoras, hay tecnología de Canadá, de Estados Unidos, de Japón, de esos lugares que nos llevan desgraciadamente una vasta delantera en cuanto a ingeniería sísmica, no tanto por conocimiento, sino por la manera en que aplican sus recursos. Entonces, dependemos mucho de ellos para este tipo de obras, este tipo de diseño de obras, pero esos edificios precisamente, si te das cuenta, no sufrieron ni un vidrio roto. No. ¿Qué es lo que se tiene casos de histeria, ¿no? A los que estaban arriba, en los pisos más altos, pero no hay ni un vidrio roto en la Torre Mayor, en la Torre Vancomer, en esta nueva torre Reforma, en la Torre Diana, no hubo un solo daño. ¿Y eso es por la mecánica de suelos? Es por el conocimiento y buena aplicación de la mecánica de suelos, el conocimiento que existe del suelo en la Ciudad de México, y por la ayuda de despachos internacionales para el diseño de la parte sísmica de los edificios. Pues ahí tenemos una cuestión que es bastante interesante y que sin duda pues nos tiene que llevar a un segundo programa, mi querido ingeniero Eliseo Ortega León. Vamos a ir a un corte, regresamos en un momento a Derecho y Humanidad. Regresamos a Derecho y Humanidad, por un derecho justo, humano y comprometido con la sociedad. No sé si ya... bueno, aprovechamos para mandar agradecimiento por algunos saludos de pues nuestras radioescuchas. Así es. La radioescucha más joven. Así es, de Mar Guerra. Muchas felicidades al doctor Toño López por su programa, de parte de Mar Guerra y Dana. Es que, bueno, Dana es la radioescucha más joven de Radio Impo. Completamente la más joven. Ya no se pierde todos los programas de Derecho y Humanidad y de Radio Impo, de la programación de Radio Impo, está muy al pendiente de todo. Y eso que es la más joven, la más joven radio escucha. Entonces pues les mandamos un saludo desde aquí y pues seguimos con el tema de no sé si ya la gente de Radio Impo nos ha puesto la canción de fondo. Todavía parece que está ahí pendiente. En un momento más veremos escucharemos esta canción. Pero entonces estamos hablando ahorita del tema de cómo es la normatividad general oficial, las normas generales oficiales en materia de construcción, y un poquito nos ponías el ejemplo de estas tecnologías antisísmicas, ¿no? Ahorita María mencionaba el caso de Antara 2, que estaba pues construida en el subsuelo. Yo ahora me vengo enterando porque no sabía. Entonces, ¿cuál debe ser entonces el futuro para la ciudad? Y considerando que ahora pues el tema de los temblores es una constante, ya ves que todos los días está temblando, hay pequeños temblores, pequeñas réplicas, pero finalmente es una constante ya. Y bueno, seguimos haciendo edificios grandísimos en toda la ciudad. Bueno, no es que tiemble más, ha temblado lo mismo.
desde siempre, desde que las placas tectónicas comenzaron a moverse. Ha temblado con mayor o menor intensidad, pero hoy somos más conscientes, ¿no? Hoy somos más miedosos, quizá. Hoy somos más miedosos. Existe un concepto que se llama, déjame ver si recuerdo el nombre, la sensación de seguridad. Ya. Un edificio para sus usuarios, el edificio que sea, debe brindar ante todo sensaciones y obviamente cumplirlas, ¿no? La sensación de seguridad, la sensación de higiene, la sensación de iluminación, debe crear esa sensación y cumplirla. Y creo que un poco los medios de comunicación y las redes sociales están contribuyendo a crear un poco de paranoia, ¿no? Hay gente ahora en Facebook o por todos lados que predice sismos cuando esto no es posible. El fin del mundo ya también, cuántas películas hemos visto, ¿no? Que ya no nos dejan dormir también, que llevan hasta tiburones ahora. Tenemos que estar tranquilos, la ingeniería mexicana está preparada para los sismos y obviamente hay un cierto límite, ¿no? Hay un cierto límite de seguridad que va de la mano con el costo de las edificaciones y hay que tener presente eso. Vaya. Ahorita sí estamos escuchando de fondo la canción Yo soy un ingeniero. Confía en mí, soy ingeniero. Confía en mí, soy ingeniero. ¿Y por qué esta canción debe ser algo memorable? A ver, platícanos. Pues no sé. ¿Dónde la escuchaste? ¿Cómo fue el...? Me gusta. Hace no mucho tiempo había un programa, no recuerdo el conductor, pero salía en MBS a las 11 de la noche, como todos los buenos programas. ¿No el de Payola? No, se llama Crónicas de la Ciudad. Crónicas de la Ciudad. No recuerdo el conductor es un urbanista muy conocido, pero bueno, mi memoria no da para mucho. Ya después les diré quién es. Pero sobre todo una canción chusca. Es una canción que habla exactamente sobre lo opuesto que debe ser un ingeniero. Un ingeniero debe velar por la seguridad siempre, siempre, siempre. Y pues en el video, si se está viendo el video, pues lo que vemos es que no. Bueno, pues escucha, lo pueden imaginar. Pero bueno, la ventaja es que habla de todos los tipos de ingeniería, nada más de la ingeniería civil dirá un par de cosas. Sí, pues no. Así me dijiste reír. ¿Dónde está la cosa? No, es que es precisamente lo que no hay que hacer. Busquen el video, se llama Trust Me, I Am an Engineer, en YouTube. Está bueno, ¿no? Está bueno. Es muy bueno, pero es una serie de absurdos increíbles. Sí, está interesante y sobre todo yo creo que refleja muy bien esta idea de la sensación de seguridad, ¿no? Que nos hablabas. Fíjate que a propósito del video hay algo que yo considero, yo creo que debemos cuestionarnos siempre, en cualquier sentido, ¿no? Si te vas a casar con la mujer correcta, si ya pusiste sal suficiente a la comida, si debes tomar cierto transporte. Y a la personalidad del mexicano se le ha atribuido algo que es pésimo: considerar que el ingenio es bueno. O sea, nos decían en la secundaria que el ingenio del mexicano es tan bueno que pueden reparar una computadora con una moneda de 1 centavo, ¿no? Y que por eso somos mejores que los japoneses o que los chinos. No es cierto, son cuestiones de irresponsabilidad tremendas. Yo como ingeniero, tú como abogado, ella como abogada también, psicóloga, no podemos depender de cierta cantidad de ingenio para hacer las cosas. Obviamente es importantísimo tener una mente creativa, un espíritu emprendedor, pero lo que aparece en el video es definitivamente lo que no se debe hacer. O sea, lo que nos está diciendo el ingeniero Ortega León es, si quieres hacer algo, pues debes estudiar, ¿no? Mínimamente es lo mínimo que debemos hacer. Exactamente, evitar daños físicos en todos los sentidos. Pues imagínate, porque justo eso tiene que ver un poco con los estudiantes en el IMPO en general, en todas las carreras. El ejercicio de la práctica profesional pues implica que estudies, ¿no? La autocrítica, si te metes en algo con lo que no sabes, te ves muy mal. Por eso no podemos ser todólogos, o sea, si hay algo que te interesa, mínimamente debes de documentarte en la literatura, en la técnica y en la aplicación, ¿no?
Así es, el estudio constante y saber que no somos infalibles y que necesitamos de otros profesionistas, otros técnicos o gente que trabaja como los albañiles, como los plomeros para tener criterios más amplios de lo que estamos haciendo. Bueno, en mi caso, en tu caso, pues no. También, o sea, en el caso del derecho, bueno, porque yo estudié derechos humanos. Sí. En el caso, bueno, hay más todavía. Ahí nos incumbe todo lo humano, imagínate. Todo lo humano es ajeno, dice Buggy el aceitoso. Pero en el caso del derecho, prácticamente tú tienes que trabajar con un equipo multidisciplinario. O sea, tienes un juicio o tienes la necesidad de hacer un dictamen jurídico, pero ese dictamen jurídico está basado, soportado en pruebas y en peritajes de otros profesionales. Entonces, necesariamente, por ejemplo, en materia de construcción, el jurista debe de vincularse con alguien, con un ingeniero civil o con un responsable de obra, necesariamente para trabajar en el tema. Y así sucesivamente, ¿no, María? Por ejemplo, en psicología, ¿no? Es igual. Así es, sí, también, justamente para poder en el área jurídica saber sobre un peritaje psicológico, una evaluación, pues necesitan de un psicólogo, ¿no? Para hacer toda una batería de pruebas y poder determinar, ¿no? Si la persona tiene alguna situación emocional que se pueda trabajar. Sí, un poquito ahorita recordando lo que nos mencionabas de la administración, todavía no hay, sí, no sé si se requiere de un administrador. ¿En la ingeniería? No, en el derecho. Bueno, yo creo que el administrador no se requiere en ningún lado. No, sí tienen su chiste la administración. Claro. Por ejemplo, en el tema de los procesos organizacionales, un administrador sí puede dar una opinión pericial, fíjate. Lo que sucede es que cada disciplina tiene su campo de acción, ¿no? De ahí viene que si tú quieres una empresa familiar, no sé, vas a vender dulces, ¿no? Dulces típicos. Y empiezas tú por las noches haciendo dulces, tu pareja los empaqueta y alguien más sale a venderlos, ¿no? Cuando va creciendo, las cosas deben institucionalizarse. E institucionalizarse quiere decir que tú vas a crear procedimientos que van a asegurar el crecimiento de esa empresa para poder convertir una empresa familiar en una empresa mucho más formal. A lo mejor al principio no pagabas impuestos, por ejemplo, ¿no? Y después ya tienes que tener tu objeto social ya como empresa, tus obligaciones fiscales, etcétera, etcétera. Ya tienes que contratar personas, ya tienes que diseñarles un puesto, ya tienes que asignarles actividades, darle seguridad social. Entonces, ese es el papel del administrador. En el caso de la ingeniería, la gestión de la obra tiene que ver más con los recursos materiales, con los recursos económicos y con los recursos humanos. Por eso son campos que a lo mejor no tendrían tanto que ver la parte normativa como la manera en que vas a aplicar un cierto proyecto. Pero definitivamente la administración es una herramienta vinculante ideal. Claro, para todo. Por eso digo que ahorita creo que estamos en el momento del conocimiento humano donde hay una necesidad de ser multidisciplinarios, de tener una perspectiva profesional multidisciplinaria y que pues prácticamente todo es transdisciplinar, ¿no? Todo nos lleva ahí a ese punto. Pues ha sido un programa bastante interesante el tema de la ingeniería y el derecho y su vinculación y aplicación. Pues ya nos has planteado un panorama sobre el campo profesional. A mí me gustaría que pudieras dar algún mensaje a los estudiantes, el público que nos escucha, que es un público multidisciplinario y también de varias edades. Entonces, ¿cuál sería este mensaje tú como ingeniero, como abogado y como amante del conocimiento, que también eso puedo decir que eres, ¿no? Yo creo que nuestra vida hay que dedicarla a leer cosas valiosas, divertirse, ir al cine, etcétera, etcétera. Es muy valioso y es tan valioso como eso, pero también tenemos que dedicarle un cierto espacio de nuestro diario vivir a cultivarnos, y no solamente en el área profesional que nos atañe, ya sea derecho, psicología, ingeniería, administración, pedagogía,
economía, sino también a cultivar nuestro espíritu. Tener el hábito de la lectura es, yo creo que de las cosas más importantes que podemos tener y que podemos, tú como profesor, tú como psicóloga, dispersar a nuestro entorno. Ese hábito por la lectura, y obviamente es cuando adquieres conocimiento, pero yo lo dije de manera menos pretenciosa. O sea, leer es adquirir conocimiento, y tener ese hábito yo creo que es el mejor hábito que podemos tener junto con caminar todos los días. Bueno, y ya si se puede, no solo caminar, ya otro tipo de ejercicios también. Trotar, aunque sea un poquito. Claro. Pues ahí tienen la recomendación del ingeniero Eliseo Ortega León, ingeniero y abogado, quien nos ha acompañado el día de hoy en Derecho y Humanidad. Pues María, ¿te gustaría compartir algunas palabras de despedida, tanto para el ingeniero como para el público? Sí, pues la verdad quiero agradecer al ingeniero por todos sus conocimientos que nos ha otorgado aquí en el programa. Es un tema bastante interesante y yo creo que da para más, ¿verdad? Para otra segunda parte. Y bueno, pues es una persona que, bueno, le gusta conocer, ¿verdad? Y eso pues vale mucho la pena. Y entonces ya tenemos aquí el compromiso que has hecho. Públicamente te has comprometido a regresar a Derecho y Humanidad para analizar el caso Big Gran, entonces, o cualquiera de los que te gustan. El Repsamen, bueno, ahí creo que es un caso más complejo, pero podemos revisarlos. Yo creo que vale la pena que podamos incluso hasta discutirlo, ¿no? Claro, esos temas, por desgracia, los medios de comunicación han hecho que la opinión sea o negro o blanco, ¿no? Pero son matices, hay que revisar todos los matices que tienen todas las obras. Comentábamos hace rato, ya para terminar, que Big Gran cumple toda la normatividad local, pero viola tratados internacionales, viola la declaratoria de la UNESCO. De la UNESCO. Y son matices, no hay negro y no hay blanco, todo hay que verlo en tonos de gris. Me parece muy bien, pues muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy en nuestro programa Derecho y Humanidad, por un derecho justo, humano y comprometido con la sociedad, con el tema de ingeniería y derecho, vinculaciones y aplicaciones. Ha sido un tema fenomenal. Muchas gracias por estar aquí, querido ingeniero Eliseo Ortega León. María, muchas gracias por regresar a la conducción. Siempre tu presencia pues es importante. Y sobre todo a ustedes que nos acompañan, que nos escuchan, muchas gracias por hacernos el favor de su compañía, por habernos dado me gusta, por los saludos, por la comunicación que tendremos en lo sucesivo en el tema de ingeniería y derecho. Nos vemos en nuestro siguiente programa, como todos los viernes, de 4 a 5 de la tarde. Los esperamos aquí por Radio Impo, Derecho y Humanidad, por un derecho justo, humano y comprometido con la sociedad. Hasta la próxima.